Vamos a cambiar el tema ahora. Sigue el calor agobiante en la ciudad de Buenos Aires. A esta hora la temperatura 30 grados 5, la sensación térmica 33 grados 8. También este fenómeno se ve en todo el país. El Servicio Meteorológico declaró alerta amarilla precisamente por el calor. José Bianco, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Así es. Nosotros, les decía en el arranque de Telenoche, solemos poner unos muñequitos con respecto a cuánta temperatura puede hacer. Comienzan con un color amarillo, se van poniendo naranja y también el sol, conjuntamente con ellos, se va poniendo cada vez más rojo. El Servicio Meteorológico Nacional, por su parte, también advierte de una manera parecida. ¿Qué ha hecho? Ha asignado 3 colores, amarillo, naranja y rojo, teniendo en cuenta diferentes cuestiones. Vamos a tratar de explicar en principio qué quiere decir cada uno de los colores y después vamos a tratar de entender qué significa y a qué se debe cada uno de los colores. En principio, comienza la alerta, el del nivel más bajo, por el color amarillo, como se observa en el fondo de la placa. ¿Qué quiere decir esto y cuándo se daría, hipotéticamente, de mantenerse el pronóstico como está? El miércoles 27, es decir, hoy, y el sábado 30. ¿Por qué? Porque allí las temperaturas estarían en el orden de la que tuvimos hoy, cerca de los 33-34 grados. ¿Qué significa esto? Bueno, se ha hecho un estudio que indica que en periodos con tiempo como el que tenemos hoy, la mortalidad aumenta entre un 10 y un 30%. ¿Qué significa esto? Que si habitualmente, por ejemplo, lo lógico es que, o lo común, lo normal es que mueran 90 personas por día en épocas de verano aquí en la capital federal. Esto dice los últimos 10 años. Esto significa que en ese caso podría ascender ese número a 99. ¿Está bien? Un 10% más o inclusive un 30%. De allí pasamos al otro color, al que le sigue. Cuando las condiciones se tornan aún, la inclemencia del tiempo aumenta, como podría pasar mañana cuando suba la temperatura máxima, el riesgo de que aumente la mortalidad de la gente dice que aumentaría de entre un 130 y un 60%. A ver, para decirlo más fácil, entre un 30 y un 60% sería el aumento de la mortalidad con respecto a un mes normal de verano. Todo esto se debe, mientras vamos a pasar por último a la alerta rojo, que indica que en casos en que la temperatura está muy elevada con respecto a la normal, aumenta la mortalidad de un 60%. Vamos a tratar de entender por qué, a qué se debe esta escala que estamos viendo. Nos comunicamos con el Servicio Meteorológico Nacional y nos indicaba lo siguiente: ¿qué se tiene en cuenta para confeccionar y para determinar en qué color caemos a lo largo de los diferentes días? En principio, la temperatura máxima, habitualmente la decimos aquí también en Telenoche, la temperatura mínima, que les contaba que hace muy dificultoso el descanso durante la noche, y la humedad. Pero hay otras variables que también se tienen en cuenta, el viento, y además de estas 4 variables, lo importante es la persistencia de las mismas. ¿Qué significa esto? Que día tras día se mantienen elevados los primeros 2 valores, la máxima y la mínima, con poco viento y mucha humedad. Eso hace que este riesgo aumente cada vez más y en el peor de los casos llegaríamos a un color rojo. Hoy en día estamos en amarillo, como les mostraba recién. El miércoles en amarillo. Mañana, si la temperatura se mantiene cerca de los 35 grados, podríamos pasar a un color naranja. Eso es aquí en la capital y en ciudades que tienen un clima parecido, superficies que suelen calentarse rápidamente por crecimiento de las ciudades, mucho cemento, poca ventilación, como pasa aquí en la capital federal. Y también esto está vinculado, decíamos, aumento de temperatura, aumento de mortalidad. En un ratito vamos a contar aquí cómo sigue la temperatura y la sensación térmica en la capital. Muy bien, José. Hasta luego. Desde hace una semana el calor es francamente agobiante y después de tantos días el cuerpo empieza a acusar recibo. Los hospitales públicos atienden más consultas por golpes de calor. La verdad que para mí es la primera vez, no recuerdo otra oportunidad que se haya asignado la alerta amarilla, ¿no? Pero teniendo en cuenta los días sostenidos que tenemos tanto calor, bueno, no es raro que esto pase, ¿no? Es la novedad de este enero bravo que no para de agobiar. Los médicos, que hace años caminan en hospitales públicos, también están sorprendidos. Para bien. ¿Es para preocuparse? En principio sí, digamos, las temperaturas más elevadas hacen, según estudios, que aumente lo que se llama la morbimortalidad, es decir, la cantidad de gente que se enferma o que se muere por causa del calor. Entonces, evidentemente, cuando tenemos temperaturas mínimas tan elevadas durante tantos días seguidos y temperaturas máximas tan elevadas durante tantos días seguidos, evidentemente, sí, esto aumenta el riesgo de enfermedad o inclusive de muerte en los casos no tratados. El alerta funciona como un aviso para todos, especialmente para los grupos de riesgo.
Lo que ha ocurrido fue justamente eso, que se multiplicaron la cantidad de consultas, especialmente en los chicos, por fundamentalmente gastritis, gastroenterocolitis. Lo que no llegaron es a internarse, no hubo cuadros graves. La primera vez, el primer verano, mi primer hijo, ¿no sabes? Así que estás con todas las dudas, todos los miedos. Claro, con todo. Por ejemplo, ¿qué le vas a preguntar al médico? ¿Cuáles son las dudas? Que por qué la fiebre, el vómito, será por el calor. La idea es mantener a los chicos lo más fresquitos posibles, vestirlos con ropitas claras o dejarlos directamente sin ropa, mantenerlos en lugares frescos, que no estén al sol, que tomen mucho líquido, que no hagan ejercicios violentos. Lo metí en la pileta y parece que eso lo hizo mal. Ah, estuvo en la pileta al rayo del sol. Sí, más o menos, digamos. ¿Y el calor? ¿Mucho tiempo? Sí, bastante. Y eso lo jodió. Los más chicos están dentro del grupo que hay que prestarle mayor atención en estos días, igual que a los mayores. No dormí nada, no puedo dormir. ¿Por el calor? Sí, por el calor y por el hueso que me duele tanto. Pienso que es el calor, porque otra cosa no justifica. Se cuida con la comida, toma la medicación, toma calmante. Así que no entiendo. Todo. Cumple con todo. 3, 4 litros líquido, toma muchísimo. Pero no sé. 7 litros de agua, 2 jugos de lime, preparé y tomé todo. Y hoy sí que... Anoche ya no dormí nada. El que se siente mal en casa va al hospital para que lo atiendan. Pero es tanto el calor que el que está atendido busca el alivio afuera, a donde sea. La sensación entre unos y otros es la misma. Me siento descompuesto, pesado y con mucho sueño, me agarra sueño. Y no sé si será exactamente el calor o... ¿Estaba trabajando? Sí, en construcción. Me tocaba picar pared, así, hacer mezcla. Sí o sí hay que tomar más de 3 litros de líquido en las 24 horas, sí o sí. Ese líquido tiene que estar repartido entre el agua de siempre, aguas saborizadas, alguna gaseosa, té, mate cocido, el agua de compotas. La gelatina es considerado un líquido, así que también se lo podemos incorporar. Cuando decimos líquidos no hablamos solamente de agua, que es lo primero que se queja el paciente. Y es un tema no de conversación, ya de preocupación por la salud de todos nosotros. Es verdad, el calor y el posible golpe de calor, Guillermo, bueno, y todas las preguntas que surgen alrededor de este tema, ¿no? Claro, hablábamos con distintos médicos, el doctor Carlos Regazzoni, el doctor Mario Elmo, el doctor Carlos López, y ellos decían, ¿recuerdan ustedes con gripe A y con dengue? ¿Cuál era una de las claves? La información. ¿Pero qué tipo de información? La adecuada, la que me es útil. Con lo cual recurrimos a aquel manual que usamos con dengue y con gripe A, pero esta vez lo abrimos para golpe de calor. Bueno, ¿podemos hacer algunas preguntas nosotros? Porque, Sí, por ejemplo, se habla de hidratación, pero ¿todas las bebidas son buenas para mantenerse hidratado, por ejemplo? La respuesta que nos dan los especialistas es que no. Por ejemplo, cerveza. No sé, me tomo una cervecita y me refresca. De ninguna manera, porque es diurético. Te deshidratas más. Vinos, tampoco. Tampoco bebidas con cafeínas ni muy azucaradas. ¿Qué conviene? Agua. Agua. Con un chorrito de limón. Eso puede andar muy bien para mitigar esto. Muy bien. Mojarse la cabeza, por ejemplo, o meterse en la pileta para evitar el golpe de calor. La respuesta es no. Si la clave es estar hidratado, no significa que tenemos que estar dentro del agua, porque uno puede estar adentro de una pileta y sufrir insolación, porque no somos esponjas. Hay que beber agua, no estar adentro del agua, no la consumimos por ósmosis, de manera que eso no evita el golpe de calor. Vamos a la página 3 del manual. A ver. ¿Hay remedios que aumenten el riesgo de padecer un golpe de calor? Le preguntamos esto al doctor Carlos López y el doctor nos respondió que sí. ¿Cuáles son las drogas psicotrópicas como aloperidol, cloropromosamina, drogas contra el mal de Parkinson que inhiben la transpiración, los diuréticos? Cuidado porque facilitan la eliminación de líquidos, es su función neta. Claro. Y entonces la pregunta número 4 sería si esos tratamientos, los que se estén haciendo con esos medicamentos, deben ser suspendidos. Aquí fueron categóricos todos los expertos consultados. La respuesta es no. No hay que suspender ningún tratamiento si no se consulta antes al médico. Clarito eso, ¿eh? Perfecto. Página 5. Página el 5. manual del calor. ¿Comer liviano ayuda a evitar el golpe de calor? La respuesta es
Sí, ensaladas, frutas, carnes magras, porciones chicas, las claves para el golpe de calor. ¿Hay que tener miedo? No, hay que tener información, la información útil y adecuada. Y aplicarla, por cierto. Claro, y vamos a tener que aplicarla por lo menos hasta la mitad de la próxima semana. Porque Absolutamente. esto parece que llegó para quedarse. Seguro, ¿eh? Y vamos a tener el manual a mano. Unos cuantos días más vamos a tener que estar alerta. Para abanicarnos. Gracias, Guille. Nada. Todos estamos hablando del calor, todos y todo el tiempo. Y estar tan pendientes del termómetro, ¿no nos hará sentir más calor todavía? Un fenómeno que se da, que tiene que ver con la sugestión, más allá del calor en sí mismo. Si se repite 5 o 6 veces al día, que hace 40, 35 grados de sensación térmica, seguramente esto tiene un impacto en la gente que es sugestionable y bueno, va a repetir que hace mucho más calor. La repetición en sí de esto, calor, obviamente que toma este costado de sugestión de todas las personas. Que Buenos Aires es un horno, que nos derretimos, que este agobio no da para más, que hasta cuándo. El calor encabeza el ranking de temas de conversación estos días. Tanto que a esta altura ya nos preguntamos cuáles serán, si es que los hay, los efectos psicológicos que puede provocarnos el termómetro por arriba de los 30 grados. No hay patología del calor. El calor en sí mismo no produce ninguna patología psíquica, al menos. Lo que sí es cierto que como toda situación de exceso, como exceso de frío, exceso de alcohol, exceso de calor, provoca cierta irritación, pero en algo que ya está. ¿Depresión o alguna situación que pueda venir asociada al calor? No directamente. Si hay una persona que tiene una estructura de base depresiva, seguramente sea el calor o el frío, cualquier situación extrema y de exceso, puede afectar, pero no en sí misma, toda situación excesiva. No hay, digamos, ataques de angustia por el calor. La recomendación entonces sería prender el ventilador o el aire acondicionado, si lo tiene, y empezar a pensar en otro tema de conversación cuando se cruce con el vecino. Freud hablaba de lo que son, en psicologías de las masas y análisis del yo, habla de este efecto de masa, ¿no? Como algo que es una realidad y que es una verdad, comienza a ser una bola y una bola donde aparece sobredimensionada. Insisto, no es que no haga calor, porque hace muchísimo calor, lo estamos padeciendo todos los días, pero esta exacerbación y la queja continua hace que este fenómeno se altere y quede como un fenómeno de masa en sí mismo. Bueno, ya a pesar del calor hay mucha gente que está haciendo deporte en Palermo y ahí está Sandra Borghi. Sandra. Silvia, creíamos que hoy iba a ser el día en el que nadie iba a decidir finalmente salir a correr, pero cuando empezó a caer el sol y cuando se acercaba la noche, la gente empezó a aparecer por todas partes y ahora hay un gran número de deportistas corriendo alrededor de los lagos de Palermo. Y hablando con el médico, con los médicos, con los especialistas, nos explicaban que en realidad el golpe de calor se presenta de dos maneras. Una de las maneras que se presenta es esto que estuvimos escuchando hasta recién, que tiene que ver con esta población de riesgo, por decirlo de alguna manera, que son los chicos más chiquitos y los ancianos, que tienen estas manifestaciones concretas. Pero la segunda manera de presentarse el golpe de calor tiene que ver con los deportistas, con estas personas que estamos viendo que corren aquí por los lagos de Palermo. ¿Y por qué? Porque en realidad los músculos generan un calor propio, el cuerpo por dentro está generando su propia temperatura. Entonces, con la temperatura ambiente combinado con el calor que genera y la excitación que genera el deporte, es lo que provoca este golpe de calor. Hemos visto a lo largo de la tarde muchísima gente, Silvia, que ha tenido que detenerse, quedándose a un costadito, se sientan en la vereda, respiraban profundo. Veíamos cómo muchos de aquellos que creían que iban a poder sortear este calor insoportable terminaban agobiados, agotados y además muy agitados, tratando de recuperarse de esta actividad física que evidentemente muchos tuvieron que abandonar. Y esto también lo hemos visto. Aquellos que salieron corriendo y de repente se encontraron con que no lo podían soportar. Por eso estamos con el doctor que nos va a explicar precisamente cuáles son esos efectos y por qué ocurre esto, doctor. ¿Por qué hemos visto tanta gente que ha tenido que abandonar la actividad física en medio de este deporte que habían intentado practicar, evidentemente?
Bueno, esto se debe, como bien decías, a la sumatoria del calor que se genera durante el ejercicio y la temperatura ambiente elevada más el incremento de la humedad. Entonces empiezan a aparecer los síntomas, que pueden ir desde síntomas muy leves, con una leve deshidratación, hasta síntomas más importantes como es el estrés por calor o el agotamiento por calor, y la forma clínica más grave que es el golpe de calor, donde en general aparece una fiebre muy alta y síntomas neurológicos que a veces asustan mucho a los familiares que presencian estos cuadros, ¿no? Agrava el cuadro cuando pasan 2 o 3 días de un intenso calor como este. Exacto, eso es lo que define una ola de calor. 3 días continuados con más de 32 grados centígrados. Son temperaturas donde tenemos que tratar de dosificar la actividad deportiva, hacerla con cierta precaución, tomando algunas medidas, como por ejemplo una muy buena hidratación antes y después del ejercicio, tratar de bajar la temperatura luego del ejercicio con una ducha fresca, con agua fresca. Doctor Guillermo Lobo lo está escuchando desde el piso. Bien. Doctor Antoni, bueno, una de las preguntas que tenemos es en casa, los primeros auxilios. ¿Qué podemos hacer para ayudar a una persona que padece golpe de calor? O en todo caso, ¿qué podemos hacer para no perjudicarla? Necesitamos 3 ítems básicos de primeros auxilios. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de no asustarnos, porque si nos asustamos no podemos ayudar. Lo segundo que tenemos que hacer es tratar de bajarle la temperatura. Podemos usar medios físicos, podemos usar bolsas de hielo o esos geles que vienen para poner en el refrigerador, ponerlos en la frente del paciente, en las axilas, en las ingles, o tratar de darle una ducha de agua fresca, un baño de inmersión con agua fresca. Y en tercer lugar, darle abundante hidratación con el paciente sentado, despierto, bien consciente, darle abundante hidratación y por último, colocarlo en un ambiente fresco, en un ambiente donde el paciente pueda perder temperatura. Doctor Antoni, muchas gracias. No hay por qué. Gracias a Sandra, al doctor y a Guillermo por la información.